Hola gente, soy Yofix del Caos y hoy les traigo el capítulo 3 de la leyenda de un ser humano. Recuerden que si quieren más capítulo de este fic denle un like, compártanlo, suscríbanse y comente por mí, ok. Oye Ryu, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué estás disfrazado de mí? Nada. No sé lo que pasó. Pero que comience el capítulo. Capítulo 3. Díganme. Se vería a la hermana Amelia entrando a la sala donde estaba el sacerdote superior y ya al estar adentro se saludarían y el sacerdote superior diría que es un gusto en tener una nueva hermana en este recinto. El placer es todo mío, verá que ayudaré muy bien a esta iglesia, dándole una sonrisa de confianza. Eso es bueno. Sacaría unos papeles. Bueno, vamos a registrarla. De acuerdo. En ese momento empezaría el registro y después del registro el sacerdote superior llamaría a una hermana y luego de llamarla, le diría a Amelia que bueno, ya que la registramos, una hermana la va a llevar a su habitación para que se cambie y empiece su primer día. Muchas gracias por todo, agradeciéndole. No se preocupe. Pero bueno, ya vino la hermana para que la lleven. Ok. En ese momento Amelia acompañaría a la hermana para que la llevaran a su habitación. Pasarían las horas y en esas horas se habría cambiado de ropa y estaría limpiando afuera de la iglesia recogiendo las hojas, mojando los pastos entre otras cosas. Ahora se vería a Amelia sentada en una fuente, descansando y diría en voz baja que Jo, qué cansada estoy y eso que empecé hace 3 horas, pero por lo menos tengo una parte para atacar, dando una pequeña sonrisa. se vería a un chico acercándose a Amelia y cuando la ve le preguntaría que si estaba bien y Amelia al escucharlo dejaría de tener su pequeña sonrisa y diría con ojos cerrados que Sí, estoy muy bien chico. cuando abrió los ojos lo vio y al verlo tendría un pequeño sonrojo y el chico le diría que de acuerdo y siguió caminando hasta sentarse en el otro lado de la fuente y Amelia se diría por qué se había sonrojado de ese chico y miraría atrás y vería al chico y se diría que si él sabría más lugares para preparar un ataque y después de pensarlo dijo que le iba a preguntar después y cuando llega a donde Issei le empezaría a hablar primero diciéndole su nombre y cuando Issei supo su nombre, él también le diría su nombre y así empezarían a hablar y luego de una hora de hablar sonaría una alarma de un reloj y Issei al ver el reloj apagaría la alarma y luego de hacer eso, le diría a Amelia que con permiso hermana Amelia, tengo que ir a estudiar. No te preocupes, anda nomás. Hablamos después. De acuerdo. Después de haber dicho eso, Issei se iría de allí para una sala para estudiar y Amelia se levantaría y se iría de allí para buscar un lugar para atacar. Ya han pasado 3 días de que Amelia haya llegado y que haya conocido a Issei, y ahora andaban en una ceremonia por el ascenso de Issei para ser el nuevo sacerdote superior y todos aplaudían, pero los que aplaudían más fuerte era el viejo, los chicos que convivieron con Issei y Amelia, que ella estaba muy feliz por ver que su nuevo amigo se haya convertido en el nuevo sacerdote superior, y mientras aplaudía escucharía una voz atrás de ella quien era Serkan ya que él diría en voz baja que Algún día te quitaré ese puesto. cuando se dio la vuelta, y vería que ya no estaba, ya que él se había ido después de decir eso y Amelia al no verlo, no le importaría y seguiría viendo la conmemoración. Después de todo eso habrían pasado los meses, y en esos meses Issei como el nuevo sacerdote superior ha estado muy ocupado, preparando nuevas generaciones de monjes, monjas, sacerdotes y sacerdotisas, y a la vez tendría que acompañar a algunos de sus aliados para derrotar a criaturas que amenaza a la humanidad, aunque al principio le tenía miedo en enfrentarlos por el pasar de los meses, se le quitaría el miedo y podía derrotar a todos los enemigos sin miedo y con un poco de tiempo conversaba con Amelia o entrenaban, también comer juntos hasta ser muy buenos amigos hasta incluso Issei estaba sintiendo algo por Amelia, al igual que ella que estaba sintiendo algo por Issei y mientras con Serkan él seguía matando a los demonios y ángeles caídos y otros sobrenaturales sin piedad. Ya había pasado 7 meses cuando Issei se volvió el sacerdote superior y afuera de la iglesia se vería a 2 monjas hablando sobre de Issei y una diría que todavía me pregunto de cómo ese chiquillo se haya convertido el sacerdote superior, teniendo duda. Se dice que el antiguo sacerdote superior arregló todo para que salga ese mocoso. ¿Quién arregló qué? Cuando las 2 monjas escucharon la voz, mirarían atrás, viendo a Amelia y una de ellas dirían que No, nada se habrá confundido, teniendo nervios.
Espero que no estén hablando nada malo de Ise y del antiguo sacerdote superior. No, ¿por qué hablaríamos de ellos? Diciendo eso falsamente. Bueno, hermanas, vayan a orar 4 Padres Nuestros en sus habitaciones y luego limpien los baños por lo que dijeron. En ese momento las dos saldrían corriendo, diciendo que por supuesto Yamelia se diría que No te preocupes, Issei, yo siempre estaré contigo para que no te sientas solo, mirando la iglesia que estaba al lado de ella. al decir eso, se iría de allí y mientras caminaba Amelia, vería a un monje que se veía muy sospechoso y que entraría al departamento de investigación y Amelia miraría con extrañeza e iría escondida a donde fue el monje y cuando llega, entraría al lugar y vería como el sujeto entró a una sala y ella se estaba acercando despacio y escucharía la voz de Serkan que diría: ¿No te siguió nadie? No se preocupe, señor, vine como un ninja. Ok, bueno, les dije que vinieran ya que les quiero informar de algo. ¿Qué es lo que sería? Preguntándole. Les informo que en 3 días el hechizo que protege a ese híbrido se va a acabar. Eso quiere decir, emocionándose. Se podrá matar a ese miserable híbrido. Cuando Amelia escuchó eso, se sorprendería por escuchar eso mientras que los sujetos estaban felices y Serkan diría con una voz de psicópata que Mandemos a ese híbrido con sus padres muertos. Cuando Amelia escuchó eso, vería en una pantalla que se vería a los seres sobrenaturales marcados como muerto y también vería la imagen de una mujer y un hombre y se sorprendería ya que vería que decía los padres de Issei muertos y por primera vez sintió miedo al saber que él mató a los padres de Issei y saber que lo iban a matar se iría corriendo para avisarle a Issei y mientras con Serkan y los sujetos un monje le preguntaría qué. Oiga, señor Serkan, cuando pase los 3 días lo matamos aquí enfrente de todos. No. Lo vamos a matar cuando nos toque acabar con algunos sobrenaturales. Entiendo. Al decir eso, aparecería un sacerdote buscando a Serkan y Serkan le preguntaría de qué pasaba y el sacerdote le diría que el antiguo sacerdote superior lo estaba buscando y Serkan al escuchar eso, pensaría que si el antiguo sacerdote superior se había dado cuenta de su plan y diría que de acuerdo y miraría a los 3 que estaba con él, le diría que después seguían hablando y ellos dirían que de acuerdo y Serkan se iría de allí para ir a ver al viejo. Y mientras con Amelia estaba corriendo para buscar a Issei, mientras con Issei, él estaba orando en la iglesia y pidiendo ayuda a Dios para que le dijera de dónde estaban sus padres o qué había pasado con ellos y en ese momento Amelia tiraría fuertemente la puerta de la iglesia y Issei al sentir el ruido de la puerta miraría atrás viendo a Amelia y le preguntaría del por qué tiró la puerta y Amelia le diría que Después te lo explico, pero tienes que venir conmigo. ¿qué? ¿Por qué dices eso? Estás en peligro aquí. Tranquila, porque estaría en peligro en este lugar. Es porque Serkan te quiere matar. ¿Qué? Sorprendiéndose. No, no te creo, él no me haría daño. Él dijo que en 3 días te iba a matar, cuando se acabe un hechizo de protección. No puede ser, no te creo, no creyéndole de lo que le está contando. Mira, te voy a decir mi secreto, pero por favor no te asustes y confía en mí. En ese momento Amelia cambiaría de apariencia y luego de eso liberaría sus alas de demonios y Issei quedaría muy sorprendido y un poco asustado diría que ¿un demonio? Sí, soy un demonio, ahora no te asustes y confía en mí. Cuando Amelia quería tomar la mano de Issei, pero él iba retrocediendo y Amelia le diría que, por favor, y Issei al final le haría caso y tomaría la mano a Amelia y ella le empezaría a mostrar de lo que vio. Mientras que pasaba eso, en una sala se vería entrando Serkan y miraría al antiguo sacerdote superior y le preguntaría qué. ¿Qué es lo que pasa, antiguo sacerdote superior? Por favor no me llames así. Llámame Sert. De acuerdo, señor Ser, ¿qué es lo que pasa? Te llame para informarte, que voy a las iglesias del norte y quiero que protejas a Issei por tu vida, mientras no estoy, ¿entendido? No se preocupe, señor, además que ya me encariñé con el chiquillo, diciendo eso último con asco. Eso espero. Pero bueno. Yo me estaré yendo en 2 horas. Ok. Al decir eso, se escucharía que estaban tocando la puerta y Serde le diría que pase y él hace caso y abre la puerta y entraría y Serde le preguntaría qué. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Disculpe por interrumpirlo, pero una monja del oeste quiere verlo. ¿Qué? Una monja del oeste. Tratando de recordar.
No me acuerdo de que nadie me haya hablado de esa monja. Y no solo eso, sino que esa monja se dice llamar Amelia Earhart. Cuando Sert y Serkan escucharon eso, se sorprendieron por el nombre y Serkan diría que ese nombre el mismo que el de la hermana Amelia y el monje diría que él también se sorprendió por el nombre y Sert estaría diciendo de cómo podía ser eso posible. Serkan se le había dado una idea y con un enojo diría con grito que un sobrenatural. Cuando Sert escuchó eso, recordaría a Issei, ya que él era muy cercano a esa falsa Amelia, y con preocupación diría que Issei y Serkan le diría al monje que llamara a nuestros soldados para detener al sobrenatural y el monje le diría que de acuerdo. Y se iría de allí y Serkan le diría a Sert que fueran a ayudar a Issei y Sert diría que sí se fueron a buscar a Issei, después de unos minutos no lo encontraría, pero se estaban olvidando de un lugar y mirarían la iglesia y entrarían tirando la puerta y ahí verían al sobrenatural y a Issei y Sert le diría a Issei de qué le habían hecho y Issei diría que ¿por qué? Porque mataron a mis padres. Al decir eso, todos se sorprenderían ya que él supiera de lo que pasó con sus padres y Serkan miraría a Amelia y diría en sus pensamientos mientras tenía una sonrisa que ella escuchó todo y le contó todo, y Issei diría que le contestará y Sert vería a Issei con lágrimas en sus ojos y le diría que lo siento. Pero lo teníamos que hacer, eran un peligro para la humanidad. Al escuchar eso, Issei lo miraría con desprecio y ve a Amelia y le diría que se fueran y ella asiente y Serd le diría que no se fuera con ella y cuando Amelia toma a Issei con su mano y crea un círculo mágico de transporte y cuando los monjes y sacerdotes ven eso iban a atacarlos, pero los dos ya se habrían sido teletransportado y Serd cae al suelo llorando y pidiendo disculpas, mientras que con los monjes y sacerdotes fueron a consolar a Serd, se vería a Serkan con una sonrisa diciendo en sus pensamientos que muchas gracias por alejarlo de aquí y vería en donde creó el círculo mágico de transporte, Amelia. En alguna parte de un bosque aparecería un círculo mágico y de allí salió Amelia y Issei y cuando desaparece el círculo se vería a Issei llorando, mientras Amelia vería a Issei, ella le da un abrazo y le diría que bote todo, luego de hacer eso Issei le agradecería por haberle contado y Amelia le diría que no se preocupará, que ella estará con él y Issei tendría una pequeña sonrisa y Amelia le diría que se fueran de aquí y que consiguiera una casa y Issei le diría que sí, y ambos se irían de allí caminando.